¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Diálogo Abierto. Soy Ronald Fernández y como todos los días tenemos invitados interesantes tratando temas que les competen a ustedes y a la sociedad en general. Y el día de hoy no es la excepción. Hoy nos acompaña la señorita Vanessa Díaz Padilla, con quien vamos a conversar algo muy interesante. Muy buenas tardes, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. Un gusto. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy nos acompaña Vanessa Díaz Padilla, con quien vamos a conversar acerca del quinto Congreso Internacional de Psicología Forense y Testimonial. Vamos a ver de qué se trata. Muy buenas tardes, ingeniera. Vanessa, cuénteme, ¿de qué se trata este Congreso Internacional de Psicología? Bueno, saludos primero que nada desde México. El Congreso es nuestro quinto Congreso Internacional de Psicología Jurídica y Derecho Penal, que hemos denominado Psicología Forense y Testimonial. En esta ocasión vamos a realizarlo en Mérida, Yucatán, que es una ciudad, un estado de la República Mexicana al sureste, y que es pues muy rico en muchísimas cosas, entre ellos también ha sido un semillero específicamente en temas de psicología jurídica. ¿De qué vamos a dialogar? Bueno, en el Congreso vamos a encontrar conferencias magistrales, que son actividades de 50 minutos aproximadamente, donde destacados colegas van a estar abordando temáticas como muy especializadas. Después también vamos a tener actividades precongreso, vamos a tener un conversatorio y actividades previas al congreso, lo cual nos va a permitir precisamente conocer cómo va a ser la dinámica de trabajo y las actividades que pues hemos preparado especialmente para ustedes. También encontraremos un simposio en donde se van a presentar trabajos de investigación a nivel doctorado, a nivel maestría y temáticas relacionadas a investigaciones académicas. Entonces, bueno, pues va a ser también un encuentro muy enriquecedor, específicamente hablando de temas de investigaciones. Y también tenemos 9 talleres. Estos 9 talleres están diseñados especialmente pues para las personas que quieran especializarse en temáticas muy puntuales. Por ejemplo, tenemos algunos temas relacionados con testimonio, también relacionados a parentalidad, a psicología familiar, a peritaje, defensa, específicamente en temas de psicología forense. En fin, entonces hemos diseñado actividades precisamente que contribuyen a la actualización profesional. Y también vamos a tener por parte de la Universidad Modelo, que es una de las instituciones que colabora en la organización del evento, actividades culturales para conocer un poquito más sobre Mérida, Yucatán. Quien organiza este congreso, bueno, pues es la Asociación Mexicana en Psicología Jurídica y Derecho Penal, que para esas fechas ya habrá cumplido 9 años de su conformación, y el Instituto de Ciencias Psicojurídicas y Sociales IPSIJUS, que cumplió este año precisamente 5 años de su conformación. Entonces, de modo que, bueno, va a ser un lugar precisamente donde vamos a conjuntar parte de la temática académica, pero también de la actualización profesional específicamente en estos temas. Entonces, pues bueno, les invitamos precisamente a este gran encuentro. Cuéntanos de qué, a ver, ¿cuándo empezó este congreso a darse y cuáles fueron las causas de realizar este congreso de psicología forense y testimonial? Me llama mucho la atención. Muchas gracias, Ronald. Bueno, pues este congreso es la quinta edición. Nosotros empezamos a realizar precisamente durante el confinamiento en pandemia actividades virtuales, y ahí es donde surge nuestro primer congreso, atendiendo al aniversario de la Asociación Mexicana en Psicología Jurídica y Derecho Penal, que resulta que la asociación se ha convertido ya en un referente en temas de psicología jurídica, no tan solo en nuestro país, en México, sino también hemos traspasado fronteras. Y la virtualidad nos ha ayudado muchísimo precisamente a llegar a más espacios. Y en esta ocasión lo quisimos hacer distinto porque desde la pandemia hemos fortalecido mucho las temáticas a distancia, pero en este año particularmente quisimos apostar precisamente a las temáticas presenciales, por eso es que es un congreso solamente presencial, pero nosotros normalmente hacemos un año, un congreso presencial o híbrido, y otro año solamente virtual. Por ejemplo, el año pasado tuvimos nuestro congreso igual en noviembre, pero virtual.
sobre abuso sexual en niñas, niños y adolescentes. Entonces, un año presencial, un año a distancia, así hemos trabajado, ¿no? Entonces, bueno, por eso precisamente es que nosotros realizamos el congreso de forma anual con modalidades distintas. ¿Quiénes nomás pueden participar en este congreso? Bueno, pueden participar. La convocatoria a la recepción de trabajos ya quedó cerrada, se cerró el 20 de julio. Y bueno, recibimos trabajos muy interesantes, prioritariamente de México, pero que obviamente debían de ajustarse a ciertos estándares que el comité propuso, ¿no? De participación. Pero pueden participar estudiantes que se encuentren todavía cursando sus licenciaturas tanto de Derecho, Psicología, Criminología, Ciencias Forenses, Antropología, porque son áreas, si bien muy especializadas, todas están vinculadas a temáticas relacionadas con la impartición de justicia. Entonces, pues bueno, pueden ser los estudiantes, pero también personas ya egresadas, profesionistas, y sobre todo, como son temáticas muy especializadas, aquellos que busquen actualizarse profesionalmente en estos temas, bueno, pues sin duda es un espacio precisamente para ello, ¿no? Se podría decir que es para actualizar los conocimientos. Quiero conocer un poquito más. ¿Qué es la psicología forense? Bueno, la psicología forense proviene de una disciplina de especialización que es la psicología jurídica. La psicología jurídica, si nos metafóricamente, si la relacionamos como un árbol, la psicología por sí misma, pues es todo el árbol, pero de ahí se desprende, por ejemplo, el tronco, que podría ser la psicología general, pero de ahí podemos hablar de una psicología jurídica en donde cuenta con un área especializada, ¿no? De intervención, sobre todo atendiendo temáticas relacionadas con la ley y la justicia. No es lo mismo una psicología clínica, por ejemplo, a una psicología jurídica. La psicología jurídica pues atiende netamente temáticas relacionadas en estos escenarios. Esta misma psicología jurídica, pues si vamos nuevamente metafóricamente hablando como si fuera un árbol, las ramas son las subáreas que van conformando la psicología jurídica. Tenemos, por ejemplo, bueno, son siete ramas. Tenemos la psicología victimal, tenemos la psicología criminal, la psicología del testimonio, la psicología penitenciaria y tenemos la psicología forense, por mencionar algunas, ¿no? Hay muchísimas más, por ejemplo, la psicología policial también, los mecanismos alternativos en solución de controversias. Todos estos escenarios son prácticas netamente de la psicología, pero son especializadas. Entonces, la psicología forense proviene precisamente, es una rama de especialización de la psicología jurídica. Y la psicología forense específicamente, atendiendo a tu pregunta, es que atiende solamente en temas relacionados con la toma de decisiones judiciales. Y esto está relacionado, pues, por ejemplo, a temáticas de peritaje psicológico, en donde pueden presentarse en muchísimos escenarios, por ejemplo, en escenarios laborales, en escenarios familiares, en escenarios de temas de guarda y custodia, en temáticas relacionadas sobre abuso sexual infantil, en fin, es muy amplia la participación de la psicología forense. En muchas ocasiones pareciera ser que hay una confusión, ¿no? Se habla de la psicología forense como si fuera la psicología jurídica, pero no, realmente la psicología jurídica es lo general y de ahí vamos a las particularidades de cada una de las subdisciplinas, como la psicología forense, ¿no? Entonces, específicamente en el Congreso nos vamos a centrar en dos áreas de la psicología jurídica, que es la psicología del testimonio y la psicología forense, específicamente. Cuéntanos un poco acerca de la psicología de testimonio. La psicología del testimonio es una área también de especialización en donde también interviene específicamente en temáticas relacionadas con la toma de decisiones judiciales, pero el testimonio por sí mismo es una de las tantas pruebas que se pueden otorgar dentro de un proceso legal. La psicología forense y la de psicología del testimonio trabajan de la mano porque lo que contribuye precisamente es a identificar una credibilidad del testimonio de una narración, por ejemplo, o dentro de la obtención de información que una persona nos dé dentro de una entrevista forense. Entonces, cuenta con sus propios recursos, con su propia metodología, con su propio marco conceptual, ¿no? Sin embargo, trabajan en conjunto en la toma de decisiones judiciales. Cada día vemos una mayor necesidad por parte de los abogados y el ámbito jurídico
de la participación de la psicología del testimonio, en donde surge precisamente con esa necesidad de identificar lo que siempre se ha tratado de, como si fuera una bola mágica, ¿no? Alguien dice la verdad o no. Sin embargo, la psicología del testimonio, que es lo que hemos estado trabajando mucho desde estos dos organismos a los cuales yo dirijo, es precisamente trabajar esta parte de la ciencia en la práctica del testimonio. Va más allá de identificar si alguien dice o no la verdad, eso no es por ahí. Más bien, la psicología del testimonio lo que estudia son los procesos cognitivos, por ejemplo, de memoria, de discurso, estos sesgos en la información que pudiera existir, estas narrativas. Entonces, se hace llegar pues precisamente de los procesos científicos que tiene una persona para poder dar su testimonio y si este está relacionado o no, pudiera estarlo con algún evento delincuencial, ¿no? Tú mencionas algo clave, que es lo que creo que la mayoría trata de resolver con esto. ¿Quién dice la verdad y la mentira? O sea, no estamos enfocándonos en que el testimonio es la realidad o está engañándonos. No se enfoca en eso, simplemente en actividades o en, o en versiones. Sí, básicamente el testimonio, a los inicios, el testimonio proviene desde la psicología experimental. La psicología experimental surgió desde esta época de la Segunda Guerra Mundial con la finalidad precisamente de identificar si una persona mentía o no. Y de ahí entonces surge pues estos necesidad de siempre atender a estos cuestionamientos y proviene el polígrafo que hasta la actualidad se ha identificado que el polígrafo pues carece de sustento científico, que más lo que mide son reacciones psicofisiológicas que un análisis de una narrativa o de un discurso, ¿no? Entonces, siempre se ha tratado de decir que el lenguaje no verbal o que si el tono de voz, por ejemplo, que si yo miro hasta la parte superior significa algo, sin embargo, la psicología del testimonio va más allá porque básicamente lo que estudia es específicamente los procesos de memoria y cómo desde la propia psicología cognitiva esto puede influir para que una persona pueda cambiar, por ejemplo, un discurso. Porque muchas personas, después de mucho tiempo, por ejemplo, pueden denunciar un tema de abuso sexual cuando lo vivieron a lo mejor en sus primeras infancias y por qué lo hacen después. Parte de lo que hace la psicología del testimonio es mencionarnos que nuestros procesos de memoria no es como si tuvieras una película, ¿no? De una secuencia, sino es un proceso dinámico que nosotros tenemos y que constantemente va cambiando conforme pasa el tiempo. De modo que nuestro proceso de memoria pues va cambiando y va ajustándose a las necesidades que nuestra propia dinámica cotidiana necesita. Y eso es parte común, ¿no? Entonces, parte de lo que hace precisamente de la psicología del testimonio en estos escenarios de justicia es identificar todas estas variables que inciden precisamente a que una persona pudiera o no a lo mejor tergiversar alguna información, a lo mejor no recordar nítidamente algún suceso. También se hace llegar y se estudia sobre los procesos de desarrollo evolutivo, ¿no? No es lo mismo si yo, por ejemplo, estoy narrando un evento que lo viví a los 6 años, cuando a lo mejor yo lo vuelvo a relatar a los 20. Obviamente va a cambiar a lo largo del tiempo nuestra memoria. Y eso precisamente es una actividad que realiza la psicología del testimonio. Y para eso se hace llegar no solamente de una entrevista, también se tiene que hacer una aplicación de pruebas, también se tiene que hacer una valoración directa, una integración de información. Es decir, no solamente es una observación, sino esto es dinámico y se debe de hacer llevar de otros mecanismos más desde la propia ciencia psicológica, ¿no? Cuando hablamos de psicología testimonial, ¿solo hablamos de los hechos que ya pasaron o existen también varias etapas dentro de esta psicología, por decir eventos que actualmente los vivió o hechos que pasaron en el momento, versiones de personas que cuenten de alguna actividad que se vivió en ese momento? ¿Solo tiene que ver con lo que ya pasó o con lo que está pasando? Puede ser con lo que está pasando, porque si consideramos lo que acabo de comentar, que son procesos dinámicos que están en constante cambio, que están respondiendo a nuestras necesidades de nuestra vida cotidiana, de nuestra historia de vida, por ejemplo, pues vemos que de alguna manera también impactan en el presente, ¿no? Entonces también es importante en la actualidad.
Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos en temas de evaluación forense y nos piden o nos solicitan precisamente evaluar sobre temáticas de testimonio, lo que siempre se busca es si existe una credibilidad del testimonio de lo que está narrando. Es también considerar no solamente los eventos pasados, sino los actuales, cómo lo está narrando, cómo lo está viviendo. Y de ahí podríamos también mencionar o identificar si pudiera existir algún tipo de afectación relacionada con ese evento. Entonces, de modo que no podemos hacerlo de una manera aislada, tenemos que, esto es integral, ¿no? O sea, no podemos fragmentar nuestra vida, tampoco solamente como los psicoanalistas, que es muy respetable la visión, quedarnos en la historia de vida, sino también tenemos que posicionarnos en el momento actual y cómo lo ha vivido, cómo lo narra, ¿no? Cada víctima, por ejemplo, pues lo va a narrar de una forma distinta conforme a sus propias necesidades y su propia historia de vida. Y eso desde la psicología del testimonio, pues es importante identificar, por ejemplo, también la simulación, qué tanta alteración o modificación de ciertos signos y síntomas pudiera existir en un caso particular, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que tiene como tarea la psicología del testimonio, no solamente la historia, sino también el momento actual, ¿no? El día de hoy estamos conversando con Vanessa Díaz, con quien nos está contando y bueno, dando a conocer el quinto Congreso Internacional, la psicología forense y testimonial en los ámbitos de la ley y la justicia, la ley y la justicia. ¿Por qué es importante aprender psicología testimonial? Fíjate que específicamente en México, y hablo mucho sobre la vivencia y lo que nosotros estamos identificando, eso al final también es un espejo para otros países. En México nosotros tuvimos una reforma en la cual nosotros cambiamos de modalidad de sistema de justicia y nuestro sistema en la actualidad ya es oral, en donde también parte de la descarga probatoria de los elementos que pueda presentarse dentro de un caso, un juicio, pues ha tomado muchísima importancia la labor de la propia psicología. Así como en pandemia identificamos que la salud mental es muy importante y más importante que hasta la salud física, yo me atrevería a decirlo, porque sin salud mental no podemos tener muchas ocasiones física, está relacionado. Pues exactamente lo mismo ocurrió con la modificación de nuestra reforma de justicia, en donde parte de lo que dice esa reforma y parte de lo que el sustento que se tiene es mayor participación con esta parte de la carga probatoria, que nuestras prácticas sean basadas en ciencia. Entonces, la cientificidad se habla mucho, ¿no? Y de ahí surge precisamente la necesidad de que la propia psicología en su práctica cotidiana en el ámbito forense se haga llegar de estos mecanismos y estas herramientas que están relacionadas con criterios cuantitativos y cualitativos. Ya no tan solo es la entrevista, sino también agregar por qué presenta esta sintomatología y por qué esto está relacionada con ese evento, conforme a qué. Y ahí nos vamos a los manuales, a los instrumentos psicométricos, por lo cual, en la actualidad, el aplicar test proyectivos, que son los de lápiz y papel, bueno, pues ya ha sido obsoleto porque eso es algo que se cuestiona mucho en juicio. Es algo que te cuestiona muchísimo la defensa y que puede restar o desestimar tu propio trabajo en el ámbito jurídico. Entonces, por eso es que en la actualidad nuestras propias leyes requieren de que los psicólogos específicamente pues tengan mayores herramientas en cuestión de la cientificidad. Y el testimonio, cabe mencionar que no es nuevo, es una especialización que ya te mencionaba hace un momento, viene desde la época de la Segunda Guerra Mundial, en donde ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Y su origen del testimonio, pues la psicología experimental, que radica mucho en temas de pruebas de laboratorio, mucho de ensayo y error, muchos estos temas medibles y cuantificables. Entonces, de modo que es un área precisamente importante dentro del ámbito legal y que a nivel Latinoamérica, vamos a hablarlo específicamente, ya hay un antecedente. Nosotros, México, hemos sido uno de los últimos países que su sistema de justicia pues se ha basado en la oralidad, ¿no? Donde, por ejemplo, Chile ya tiene muchísimo tiempo, Argentina ya tiene también muchísimo tiempo con ese enfoque de trabajo, Colombia también, ¿no? Entonces, México es uno de los países en donde tiene esas reformas, digamos, como de lo último. Y por eso es que para nosotros es importante también hacernos llegar de profesionales, de psicólogos que tienen ya un camino recorrido en estos temas, ¿no?
Interesante. ¿Se puede tergiversar la realidad o tal vez el paciente puede estar viendo otras cosas que no son? Bueno, ahí entra precisamente un área muy importante que es la psicopatología forense, ¿no? Que precisamente parte de lo que busca identificar si existe algún tipo de patología que pudiera estar relacionada con un evento o no. Tenemos ahí, por ejemplo, también algo que es de lo que realiza el psicólogo y sobre todo los psiquiatras forenses, es identificar si existe a una persona, si es inimputable o imputable. ¿No? Inimputable es aquellas personas que padecen alguna enfermedad psiquiátrica que no permiten identificar pues la consecuencia de sus actos, ¿no? Y que en muchas ocasiones, pues el juez necesita una evaluación específicamente para ese tipo de casos y en el caso de estas personas que tienen alguna patología, no son acreedores o acreedoras a una sanción cotidiana, sino son medidas de seguridad que se les impone a que terminen un tratamiento, por ejemplo, ¿no? Que normalmente es tratamiento psiquiátrico y también algo de psicoterapia. Entonces, esa es como parte importante de la formación que debemos tener también como psicólogos, identificar y tener como muy hábil el catálogo de enfermedades psicopatológicas, que si bien la propia psicología jurídica es importante mencionar que su sustento, pues sí, es la psicología clínica, pero la psicología social, que estudiar que el contexto, las masas, la dinámica social, también es importante dentro del ámbito forense, ¿no? Entonces, la psicopatología es fundamental conocerlas precisamente en los temas ya de evaluación psicológica forense. Cuando hablamos de psicología forense, ¿hablamos de cadáveres o hablamos de vivencias? ¿No? Cuéntame. No, la psicología forense específicamente está relacionado a foro. Los foros está relacionado a a los espacios en donde se toma decisiones judiciales, ¿no? Que es el área del juzgado, de la tribuna, ¿no? Entonces, a eso se le llama un foro. Em, No tiene nada hay que ver el cadáver con el médico forense. No, sin embargo, hay aspectos, por ejemplo, cuando hablamos o cuando se evalúan víctimas indirectas, que son, por ejemplo, la mamá, los hijos de una persona, ¿no? Que sobre algún accidente o algún homicidio, también se hace llegar o revisa información que pudiera haber generado el médico legista, ¿no? Pero realmente el psicólogo pues trabaja precisamente con estas personas, ¿no? De cara a cara. Hay un área muy importante también que trabaja desde la propia psicología jurídica y forense, es como una subespecialidad que se le llama autopsia psicológica. Esa autopsia psicológica uno diría, pues es precisamente trabaja uno con muertos, ¿no? No, ahí lo que sucede es que en situaciones que están relacionadas a homicidio, suicidio o alguna muerte natural o accidente, el psicólogo con especialización en psicología forense hace un análisis, digamos, de todas las probables historias de vida, hace un análisis biográfico, ¿no? De todo el contexto para poder identificar si la persona que falleció pudiera haber manifestado algún tipo de, por ejemplo, ideación suicida o estuvo en alguna depresión, ¿no? Todo esto se hace con información, digamos, colateral, en donde va recabando entrevistas, información que puede contribuir a eso, pero pues obviamente no se trabaja con personas que han fallecido, ¿no? Directamente. Entonces, bueno, son áreas muy específicas y que yo siempre he mencionado, ¿no? Que para trabajar en estos contextos, primero debes de tener un interés, ¿no? Y en segundo, una vocación, porque nosotros trabajamos en muchas ocasiones con el dolor de la otredad, con el sufrimiento, en muchas ocasiones con vulneraciones de derechos humanos. Y eso al final del día, bueno, pues sí debes de hacerte frente, ¿no? Poder tú que tomas decisiones para poder hacer frente a tu información y mantenerte actualizado. Y hemos visto también, y en la práctica lo vemos, que en muchas ocasiones hay psicólogos que pues ingresan a estos espacios, pero la realidad es que son más, por ejemplo, a lo clínico o a lo educativo, ¿no? Y que son áreas totalmente distintas. Entonces aquí se habla también como de un perfil, ¿no? Que pudiéramos tener. Eso estaría enfocado más hacia los abogados, hacia el tema de la ley y la justicia, como nos menciona en el afiche.
Sí, porque, por ejemplo, a diferencia de un psicólogo clínico, que sí es importante conocer sobre, el alcance que pudiera tener en el ámbito legal su participación, el psicólogo jurídico y específicamente el forense y de testimonio, pues es algo donde también tiene que, consultar las leyes, los códigos, los manuales, los protocolos. Si bien no somos abogados, porque, pues, no es por ahí el caso, sí debemos de conocer un poco sobre la normatividad que rige el actuar sobre si el delito, por ejemplo, que si me está turnando a evaluar, está relacionado con eso conforme el catálogo, ¿no? Si existe un nexo causal, ¿no? De la causa y el efecto de la situación. Entonces, en fin, sí es importante porque no vamos a hablar el mismo lenguaje, sin embargo, es fundamental que nosotros también tengamos un interés genuino, pues en estos temas relacionados a la norma, ¿no? Cosa que la realidad es que en la licenciatura, cuando tú cursas la licenciatura, bueno, en otros países me parece que se llama bachillerato, me parece, ¿no? O estudios secundarios. Bueno, pues no nos enseñan nada de derecho, ¿no? Cuando sí deberíamos de tener una asignatura, pues por lo menos de derecho general, ¿no? La realidad es que cuando tú ya te vas involucrando estos temas forenses, pues vas precisamente identificando esa necesidad que tienes de consultar también la ley, ¿no? Entonces, bueno, eso es como un punto extra que también debemos de considerar. Interesante. ¿Esto cuándo se realiza este congreso? Bueno, Ronald, se realiza 12, es nuestras actividades precongreso. Vamos a tener un conversatorio donde, bueno, me va a tocar precisamente moderar una charla, una serie de, una mesa, digamos. Vamos a tener 2 actividades posteriores, que son 2 conferencias, el 12. El 13 arrancamos en nuestro congreso, a las 8:30 es el registro. Pueden inscribirse el mismo día. Sin embargo, yo lo que les puedo sugerir es que se inscriban con anticipación. ¿Por qué? Porque tenemos 9 talleres y cada taller tiene un cupo de 25 personas. Entonces, taller que alcance el cupo, pues se va a cerrar. Y la realidad es que no es por nada, pero tenemos temáticas muy interesantes que todas son aplicables a nuestro ámbito laboral. Entonces, por eso es importante que se inscriban con anticipación. Tendremos el 13 de noviembre las conferencias en horario matutino. En la tarde tendremos talleres, que son 4 talleres que se van a llevar de forma simultánea. Y el último día, que es el viernes 14 de noviembre, en la mañana tendremos la presentación de trabajos de investigación, una mesa muy interesante porque se va a hablar temáticas relacionadas a forense, pero también con este enfoque desde género. Y vamos a tener posteriormente un par de conferencias, después otros talleres más y al final vamos a tener una actividad de cierre, una conferencia de cierre y las actividades culturales que nos va a proporcionar la Universidad Modelo. Entonces, la realidad es que este congreso salimos por primera ocasión de la Ciudad de México, la capital, que es donde nosotros nos encontramos, y simboliza todo un reto poder realizarlo en este lugar tan precioso. Es muy bello. Yo les sugiero que es un escenario precisamente para conocer. ¿Perdón? ¿Dónde va a ser esto? Esto es en la ciudad de Mérida, Yucatán. Mérida, Yucatán es un estado de la República Mexicana en crecimiento por diversos contextos, entre ellos lo inmobiliario, lo turístico, gastronomía, pero en cuestión de psicología ha sido un semillero importante en nuestro país precisamente para generar grandes profesionistas y referentes en temas de la psicología. Entonces, bueno, pues los esperamos ahí, no dudamos que va a ser un gran encuentro. ¿Cómo hacen las personas para participar? Bueno, pues primero hay dos páginas que tenemos a su disposición. Es Ipsijus con J y S .org y tenemos ampjidp.org, que son estos dos organismos que yo les comento. Es el Instituto de Ciencias Psicojurídicas y Sociales Ipsijus y la Asociación Mexicana en Psicología Jurídica y Derecho Penal. Van a la página y entonces van a encontrar un apartado donde dice Congreso 2025. Ahí dan un clic y les va a desplegar todo el evento y precisamente ahí van a poder identificar ya nuestro comité científico, quién revisó los trabajos, van a encontrar el programa, van a encontrar también las formas de pago y el link en el cual deben de ustedes de llenar un formulario para su registro y subir sus documentos como por ejemplo comprobante de estudios y el comprobante de pago. Interesante, bueno, cordialmente todos invitados. Esto es 12, 13 y 14 de noviembre. Correcto.
en la ciudad de Mérida. Bueno, me gustó bastante este tema. ¿Qué personas, desde dónde pueden participar? Pueden participar solo mexicanos, ecuatorianos, de Salvador. Nosotros transmitimos a nivel internacional, por eso es el, la consulta. Bueno, Ronald, mira, tenemos, pues de primer momento comentar que tenemos dos grandes colegas ecuatorianas que van a estar con nosotros. Es la magíster Soraya Bojorques. Ella, bueno, pues ya tiene toda una trayectoria en Ecuador relacionada sobre psicología forense. Está colaborando con nosotros, es docente de diversos lugares, ha trabajado en UNICEF. También tenemos a Jimena, que Jimena, maestra Jimena, que también es perita del Ministerio de Justicia, en donde también tiene muchísima experiencia en estos temas, y ellas van a dar una conferencia magistral, pero también cada una un taller relacionado específicamente con la práctica de la psicología forense en estos escenarios. Tenemos ya algunos asistentes de otros países, tenemos, por ejemplo, de Bolivia, tenemos de Chile y tenemos me falta, Perú. Perú tenemos bastantes asistentes y por supuesto de México, así es que, bueno, pues nos va a gustar muchísimo que también Ecuador se sume y que va a ser un escenario pues de mucho intercambio. Cabe mencionar que la ciudad de Mérida, aparte de que es muy bella, muy calurosa, económicamente es accesible para todos los bolsillos. Y si ustedes revisan en las páginas que les comenté para los procesos de inscripción, se darán cuenta que los costos para inscripción del Congreso son simbólicos, porque lo que queremos precisamente es que ustedes formen parte de este evento y que la cuestión económica no sea una limitante para poderse sumar, ¿no? Interesante. Bueno, me agrada mucho haber conversado el día de hoy contigo, conocer más acerca de este congreso. Quisiera saber cuáles fueron las anécdotas del tercer y cuarto congreso que realizaron. ¿Cómo fue? Bueno, pues empezamos rápidamente porque sé que el tiempo es oro. El primero que fue en la modalidad a distancia, que fue nuestro primer evento, bueno, rebasamos más de casi 600 personas inscritas, fue virtual y tuvimos más de 26 ponentes, ¿no? Fue un evento que lo pueden encontrar en nuestro canal de la asociación de YouTube, que es AMPJIDP. Ahí pueden encontrar todas las ponencias que tuvimos y bueno, fue de verdad algo muy, muy sorprendente. El segundo, bueno, fue ya un poquito más relajado, ya venía como esta parte de lo presencial, sin embargo, también tuvimos más de 300 personas conectadas. Cuarto, quinto, se movió de la misma manera, ya con temáticas muy especializadas. En el cuarto se movió con temáticas ya muy especializadas, que es este que les comento de niñas, niños y adolescentes. En el tercero nos animamos a hacerlo híbrido en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México y bueno, pues ganó muchísimo más las personas que estuvieron conectadas a distancia, pero también tuvimos, pues, por ejemplo, personas de España, tuvimos de Canadá, tuvimos de Brasil, de Argentina, tuvimos de Chile, muchas personas que fueron presencialmente a la universidad. Es decir, hemos ampliado muchísimo las personas que se han incorporado a nuestros congresos judiciales, por eso, pero el testimonio por sí mismo es una de las tantas pruebas que se pueden otorgar dentro de un proceso legal. La psicología forense y la psicología del testimonio trabajan de la mano porque lo que escucha un poquito de fondo, no sé, creo que es la grabación. Una credibilidad del testimonio conectadas a distancia, pero también tuvimos, pues, por ejemplo, personas de España, tuvimos de Canadá, tuvimos de Brasil, de Argentina, tuvimos el sonido está que fueron presencialmente, cruzado, ¿no? Es decir, hemos ampliado muchísimo las personas que se han incorporado a nuestros congresos. Por eso. Ah, ya, perdón. Sí, estaba escuchando. Sí. Ok, listo. Bueno, agradecerte por habernos dado a conocer esta información. Lamentablemente se nos va acabando el tiempo. Y cuéntanos, bueno, hazles la invitación a todas las personas para que puedan participar en este quinto congreso que se está realizando en México. Bueno, pues sí, muchas gracias. Invitarles a todas y todos son bienvenidos. Ya escucharon no solamente psicólogas, sino también tenemos ya abogados, tenemos
criminólogos, tenemos trabajadores sociales, antropólogos, sociólogos que están interesados precisamente en estos temas, así que son bienvenidos. Este evento es incluyente. Vamos a realizar en nuestras actividades precongreso, pues vamos a introducirlos precisamente a estas dinámicas por si no están muy familiarizados. Así es que es para aquellas personas que buscan acercarse a la disciplina, pero también aquellas que ya tienen experiencia. Así es que les esperamos, pueden revisar todos los criterios de participación, hay hospedajes muy económicos, entonces, pues bueno, nos dará muchísimo gusto encontrarles. Recuerden, 12, 13 y 14 de noviembre, Mérida, Yucatán, nos espera. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Soy Ronald Fernández y el día de hoy nos ha acompañado la señora Vanessa Díaz, con quien conversamos acerca del quinto Congreso Internacional de Psicología Forense y Testimonial en ámbitos de la ley y la justicia. Este evento se va a realizar el 12, 13 y 14 de noviembre en la ciudad de Mérida, en México. Les invitamos a que participen. ¿Me repites, por favor, quiénes pueden participar en este congreso? Que esa todavía me quedó esa pequeña duda. Estudiantes y profesionistas de las carreras de psicología, criminología, derecho, sociología, trabajo social, ciencias forenses. También peritas y peritos que estén ya en la práctica, docentes e investigadores en estos temas, son bienvenidos. Servidores públicos, por supuesto. Servidores públicos. Te agradezco por habernos acompañado. Soy Ronald Fernández y esto fue Diálogo Abierto. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.